Nuestra primera speaker el día de hoy nos acompaña desde San Francisco. Ella vive en Baltimore, Maryland. Creo que anda en una conferencia la doctora Page. La doctora Kathleen Page es internista, infectóloga e investigadora de la Universidad de Johns Hopkins. El título de su presentación es Comunidad y COVID-19 en Maryland, Estados Unidos. Y como resumen, la doctora Page presentará su experiencia en el levantamiento de datos y sistemas para aumentar la capacidad de clínicas para responder ante la crisis COVID-19. Estas clínicas se especializan en proveer acceso a testeo y vacunación COVID-19 de manera culturalmente competente a inmigrantes latinos de Maryland. Con esa introducción, Kathleen, te entrego ahora el micrófono. Adelante. Hola Diego y hola a todos, muchísimas gracias por esta invitación, la verdad que es un gran gusto estar con ustedes y compartir nuestras experiencias con este grupo. Voy a abrir mi presentación y compartir mi screen, me avisan si hay algún problema. Un segundito. Para un segundo, share. ¿Pueden ver? Claro, un minuto, Kathleen. Un segundo, estamos... Ah, esa es la presentación de ella. Sí, espérame, mirror. Ahí sí. De ahí no sé cómo se entiende. Ahí está. Ya, Kathleen, te podemos ver. Hola, ¿y me escuchan? Te escuchamos perfecto. Y bien, ven la presentación, ¿correcto? Sí. Ok, perfecto. No sé si me escucharon anteriormente, pero nomás quería agradecerle a Diego y a todo este grupo por haberme invitado, y la verdad es un gran gusto estar aquí. Yo soy infectóloga, como dijo Diego, acá en Hopkins, y soy de Uruguay, por eso hablo español, para aquellos que se están preguntando. Hoy les voy a hablar un poco sobre nuestra experiencia en Estados Unidos, particularmente en Baltimore, en Maryland, con COVID, y cómo utilizamos datos para informar la implementación de programas de salud. Para darles un poquito de contexto, este mapa de Estados Unidos muestra dónde vive la mayor parte de la población latina en Estados Unidos, y como verán, y no les sorprenderán, que hay una gran densidad de población latina en California, en los estados del sur, en Florida, etc. Nosotros estamos en Baltimore, estamos, no sé si ven aquí estamos por esta zona donde hay, históricamente ha habido una población latina relativamente grande cerca de Washington, D.C., pero no tanto en Baltimore. Pero si vemos este mapa de aquí, este mapa muestra cómo ha cambiado, en qué lugares ha habido un gran aumento en la población latina en los últimos 30 años. Un aumento realmente importante, ven del porcentaje acá de más de 5.000%. Y entonces ahí vemos que ha cambiado un poco dónde está viviendo especialmente este aumento es principalmente en base a inmigración de Latinoamérica, y ahora inmigrantes que se han mudado en los últimos 30, 20, 15 años y ahora están formando familias. Pero lo que vemos es que hay ciertas zonas del país, como en el centro del país, en el sur, y aquí cerca de donde estamos nosotros, en Baltimore, donde ha habido un aumento importante de la comunidad latina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un grupo particularmente de inmigrantes que se han mudado a lugares donde no ha habido mucha población latina, no hay mucha capacidad lingüística, es muy diferente, por ejemplo, trabajar en un lugar como Baltimore, donde hay muy pocos médicos que hablan español, comparado en lo que sería en California, en Texas, donde la verdad todo está traducido, hay mucha capacidad bilingüe, etc. Esta es la ciudad de Baltimore,
y nosotros vivimos, el hospital de Hopkins, tenemos 2 hospitales dentro de Baltimore, uno es Johns Hopkins Hospital y Bayview Hospital, y también resalto acá Esperanza Center y Iglesia Sagrado Corazón porque me van a escuchar hablar sobre la implementación de programas a través de estas 2 entidades. Y lo que demuestra, estas partes oscuras son donde hay más densidad de población latina, y vemos que es particularmente cerca de Bayview, hay una gran densidad de población latina, como digo, mayormente inmigrantes que ahora están formando familias, entonces los chicos tienden a ser americanos y hablan inglés, etcétera, pero los padres no tanto. Mucho de la población con la cual trabajo yo antes de COVID y después de COVID son inmigrantes indocumentados, que es un grupo particularmente vulnerable y marginalizado porque no solo en general tienen bajo nivel socioeconómico, educativo, y también están excluidos de muchos servicios de salud y beneficios públicos. Esto es para darles un poco de idea. En Estados Unidos más o menos se estima que hay 10 millones y medio de inmigrantes indocumentados, y esto se ha estabilizado en los últimos 20 años en particular, porque las políticas de inmigración están, y la frontera en particular está mucho más estricta. Pero este gráfico es importante porque lo que demuestra aquí es que comparado a lo que hace 20 años, cuando la mayoría de la gente en realidad había estado acá menos de 10 años, en los últimos 10 años en realidad la mayor parte de los inmigrantes indocumentados han estado viviendo en Estados Unidos más de 10 años, y eso quiere decir que están formando familia y que están muy establecidos. Es decir, no es un grupo que está ida y vuelta como se veía anteriormente, sino que están viviendo en Estados Unidos y son parte de nuestra sociedad. Para darles también un poco más de contexto, de todos los inmigrantes en Estados Unidos, un 23% se estima que son indocumentados, y de aquellos, la mayoría son de Latinoamérica, pero también hay un porcentaje importante de inmigrantes indocumentados de Asia, África y Europa. Entonces, para aclarar, la mayoría de los latinos que viven en Estados Unidos obviamente no solo son americanos, no son inmigrantes, pero también la gran mayoría no son indocumentados. Más o menos un 10 al 15% de latinos que viven en Estados Unidos son indocumentados, pero ese porcentaje varía mucho por región. Entonces en Baltimore es muchísimo más alto de lo que sería, por decir, de repente en California, en otros lados. Y un 75% de los inmigrantes indocumentados son latinoamericanos. Esto ya lo vimos. Pero lo que quería resaltar acá es que, porque como ahora la población indocumentada se está quedando tanto tiempo en Estados Unidos, muchos niños americanos tienen padres indocumentados, y eso causa ciertas desventajas para estos niños, porque los padres tienen menos acceso a ciertos servicios. Ok, ahora sí vamos a hablar sobre COVID. El 14 de marzo de 2020 fue cuando se detectó el primer caso de COVID en Estados Unidos. Y este gráfico muestra, es un gráfico de la CDC mostrando el número de hospitalizaciones por COVID en Estados Unidos, con la línea azul aquí mostrando las hospitalizaciones en gente blanca, y arriba en este amarillo las hospitalizaciones en gente latina. Y lo que se ve muy obviamente es que una gran disparidad, con muchísimas más hospitalizaciones por 100.000 poblacional en gente latina, particularmente en esa primera fase de la pandemia. Y es aquí marco donde salió la vacuna, y vemos que esa diferencia que se fue acortando realmente una vez que salió la vacuna se achicó. Cuando esa semana bueno, que estamos todos muy ocupados como infectólogos, preparando el hospital, etcétera, yo y un grupo de colegas que estamos trabajando hace muchos años con pacientes indocumentados,
realmente estábamos muy alarmados, porque en ese momento, por ejemplo, la CDC estaba diciéndole a la gente, bueno, si usted había falta de testeo, si usted tiene síntomas de COVID, quédese en la casa, llámese a un médico y su médico le va a dar indicaciones. Y nosotros sabíamos que en esta comunidad la gran mayoría de gente no tenía médico y no iban a saber dónde llamar. Aparte que muchas de las líneas de llamadas estaban solo en inglés, que eran muy difíciles para la gente que no habla inglés poder navegar eso. Aparte, en los últimos años había habido una política y realmente retórica política muy anti-inmigrante y xenofóbica, y ciertas leyes que realmente nosotros sabíamos que los inmigrantes tenían mucho miedo, especialmente aquellos indocumentados o con familiares indocumentados, de interactuar con el sistema de salud y con otros sistemas por miedo a que los deportaran. Entonces, nosotros más o menos escribimos una perspectiva como diciendo, esto va a ser un problema y tenemos que empezar a pensar cómo vamos a responder a esta situación. La otra cosa que hicimos esas semanas de marzo, y estoy sumamente agradecida a organizaciones no gubernamentales, es que con Esperanza Center, que es un centro de salud que trabaja con inmigrantes, formamos en principio a base de voluntarios que hablaban español, y después se consiguió fondos para realmente formalizar esto como una línea telefónica para que la gente que no hablara inglés pudiera llamar, y nosotros los conectábamos a testing, a hacerse pruebas en Hopkins, y también para contestar preguntas y dudas que la gente tuviera. Y esa línea realmente fue sumamente importante en esta respuesta y sigue vigente, aunque ahora está mucho menos ocupada, por supuesto. Y la otra cosa que fue realmente importante y algo que yo no lo hubiera planeado necesariamente, no hubiera sabido que iba a ser tan importante, es que este periodista que se llama Pedro Palomino, él es peruano, es indocumentado él mismo, y él tiene un programa con mucho alcance en español en Baltimore, pero lo escuchan por todo Maryland, y me invitó a mí y a Catalina Rodríguez, que trabaja en la alcaldía, a que diéramos unas charlas, preguntas y respuestas, donde la gente podía hacer preguntas, era como un Facebook Live, para hacer preguntas sobre el COVID. En principio pensábamos hacerlo 1 o 2 veces, 2 veces o 3 veces de repente, pero resultó ser tan popular y que la gente llamaba y tenía preguntas que lo continuamos semanalmente por 2 años. Así que hicimos más o menos 100 shows de estos, y fue sumamente importante porque, como ustedes saben, con el COVID ha habido tanta mala información, que fue muy importante tener un medio de comunicación que realmente la gente lo escuche, porque obviamente Hopkins, hay muchas organizaciones que mandan mensajes, pero la mayoría de la comunidad latina, por ejemplo, no está en el Twitter de Hopkins. Entonces, realmente poder comunicarse directamente con la comunidad a través de un medio, un influencer, una persona que realmente está conectada, fue muy importante. Bueno, eso fue en marzo, y en abril, hubo una semana de abril que empecé a recibir emails y mensajes de todos mis colegas, y lo que quiero decir es que, a pesar de que ya habíamos preparado algo, habíamos escrito esa perspectiva, la verdad que yo, a pesar de haber estado trabajando con esta comunidad tantos años, no me imaginaba lo difícil y lo terrible que iba a ser esta pandemia para el grupo de personas indocumentadas con las cuales trabajo yo. Entonces, este es un ejemplo de uno de los emails o mensajes que recibí de mis colegas. Este mensaje es de un intensivista. En ese momento, para darles contexto, en el sistema de Hopkins, 50% de las camas de terapia intensiva estaban ocupadas por pacientes que solo hablaban español. Esto es en una ciudad donde 8% de la población es latina, entonces se imaginan el impacto. Este mensaje creo que captura mucho de lo que estaba pasando en ese momento. Él me manda el mensaje y me dice: te estoy mandando este mensaje porque todos, hablando de sus pacientes que hablan español, parecen vivir en hogares grandes, continúan yendo a trabajar por motivos monetarios,
describen que gran parte de su familia tiene fiebre y está enferma. Anoche un paciente me dijo que cree que se contagió de su primo y sus hijos también. Todos viven juntos, no tienen doctor, PCP doctor, no saben dónde hacerse la prueba, tienen un miedo impresionante de que todos se enteren de que tienen COVID, desde el estigma hasta las preocupaciones legales. Está claro que a no ser que alguien necesite atención hospitalaria, no buscan atención para el COVID. Más aún, cuando vienen al hospital están mucho peor que nuestros pacientes típicos. Solo los pacientes de hogares de ancianos parecen estar peor. Bueno, ahí fue que conocí a Diego, porque alarmada contacté a mis colegas que estaban monitoreando los datos y me contactaron con Diego y me dijo, Diego, sí, nosotros estamos mirando, monitoreando la situación y vemos que hay una gran disparidad en nuestro sistema de salud en los casos de COVID con la comunidad latina. Entonces, este es un trabajo que hizo Diego, que dirigió Diego, viendo la positividad de casos en la primera fase de la pandemia, esto es marzo a mayo del 2020, por raza o etnicidad. Entonces vemos acá que en amarillo está el positivity rate de los pacientes blancos que venían al hospital o que se hacían pruebas, podía ser también en el outpatient, y vemos que, claro, subió, pero nunca más de 20% la positividad. Hay una gran disparidad con la comunidad afroamericana, teniendo una positividad más alta, como del 30%, que eventualmente empieza a bajar. Y vemos acá la comunidad latina, y es una positividad muchísimo más alta, sube al 50% y empieza a bajar, pero después les voy a mostrar que nunca bajó al nivel que estaba en el resto de la comunidad. Esto era una cosa impresionante de cómo no solo la gente que venía estaba muy enferma, sino que también la mitad de ellos salían positivos. Y muchos de estos pacientes eran pacientes que solo hablaban español, la mayoría en realidad. Esto es nomás datos de la CDC, pero para resaltar que esto no solo pasó en Estados Unidos, en Baltimore, sino en todo el país. Y aquí está el exceso de mortalidad en el año 2020, que hubo un exceso de mortalidad lamentablemente en todos los grupos, pero en blancos en Estados Unidos fue un exceso del 12%, del 33% en afrodescendientes y del 50% en la comunidad latina. Claro, esto incluye a todos los latinos, no solo a los latinos indocumentados. Así que considero que el exceso de mortalidad en los pacientes indocumentados que tienen ciertas vulnerabilidades probablemente fue muchísimo más alto. Y esto es lo que quiero resaltar acá. Cuando todo esto estaba pasando, todos los datos que tenemos de salud pública agregados a nivel nacional no te dan esa granularidad, si la gente es inmigrante, si hablan español o de dónde son. Pero si uno leía los periódicos en todo el país, si fuera en California o en Nueva York o donde fuera, en Baltimore, uno se daba cuenta que el grupo más vulnerable era el grupo de gente que hablaba solo español, de nivel socioeconómico bajo, y particularmente aquellos que eran indocumentados. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, como digo, he trabajado con esta comunidad por muchos años, pero lo que no tenía claro hasta ese entonces, que no solo había mucho hacinamiento en las casas generacional, en ciertos casos era que vivía la abuela con los padres y con los niños, pero más que nada era gente muy pobre que compartían, por ejemplo, sótanos. Era muy, muy común que la gente, que vivieran varias familias en un sótano, o que vivieran, por ejemplo, hombres que trabajan juntos de repente, pero no son ni parientes, ni se conocen, y todos viviendo 10, 15 hombres en un sótano. Y se imaginan que en esa situación la transmisión puede ser muy alta. Estos son datos de vuelta, esto es Baltimore, y aquí es donde estamos nosotros, y aquí vemos de vuelta la positividad, y vemos muchísimo más alta justo en la área donde hay mucha comunidad latina, y en este afiche se ve el número de casos cumulativo, con esto así en fucsia, la comunidad latina muchísimo más alta que cualquier otro grupo.
Nosotros en ese momento entonces lleva un poquito de logística, pero a fines de junio implementamos clínicas de pruebas gratis en esta iglesia, que es la iglesia de Sagrado Corazón, ya les había mostrado dónde es, y en realidad cuando empezamos a hacer, iniciamos esta iniciativa, en este gráfico muestra la positividad en Maryland. Y en particular en diferentes grupos, pero esta línea de acá, la positividad en Maryland, que ya había bajado en ese momento a casi el 5%. Entonces, cuando empezamos esta iniciativa, yo pensé que de repente ya esta ola había pasado y que no íbamos a ver a más, que no íbamos a sacar, no íbamos a ver muchos pacientes que salieran positivas, pero lamentablemente estaba muy equivocada. Lo que vemos aquí es la positividad en esta clínica, en pacientes no latinos que se hacían la prueba en nuestra clínica, que era bastante baja o parecida a la positividad en Maryland en general, y aquí vemos la positividad en los pacientes latinos, que era sumamente alta, bajaba de vez en cuando, pero subía, y aquí esto solo llega hasta octubre, pero si vemos acá que esto llega hasta abril del año pasado, vemos que la positividad subía, bajaba, pero seguía siempre la mayor parte del tiempo en 20 a 30%, bajaba 10%, después subía de vuelta. Así que era como algo que no paraba, sinceramente. Y aquí, estos son también los resultados o características de la gente que se hacía pruebas en estas clínicas afuera. En la comunidad latina, vemos que si comparamos a la gente latina que salía positiva con los negativos, que aquellos que hablaban solo español tenían mayor riesgo de salir positivo, aunque también es notable que la mayor parte de la gente que se hizo la prueba en nuestro sitio hablaba principalmente español, 91%, 81%. Y la otra cosa que es notable es que la mayoría, 3/4 de los pacientes que venían a nuestras clínicas latinos no tenían médico. Y aquí lo único que mostramos es que el tema de hacinamiento, que no es una sorpresa que la gente que tenía más gente viviendo en la casa tenía más chance de salir positiva. Este análisis también lo hizo Diego y Cassandra, que creo que Cassandra está, no sé si está en la audiencia, pero Cassandra Parent, y esto es mirando el ataque secundario, es decir, cuando una paciente sale positivo, ¿cuántos en la familia también que viven en la misma dirección salen positivos? Y lo que vemos acá, esto fue antes y después del B177, pero un ataque secundario de casi el 50% y después subiendo casi hasta el 75%. Ahora, esto es antes de Omicron. Después de Omicron sabemos que el virus se contagia mucho y tiene un ataque secundario muy alto. Pero si uno en este momento, cuando hicimos este análisis, comparaba con datos internacionales o nacionales, el ataque secundario en las primeras fases del COVID era muchísimo más bajo, del 10 al 20%. Así que esto nomás resalta lo que habíamos hablado anteriormente, el hacinamiento que la gente vivía. Quisiera decir que toda esta información nos ayudó a informar nuestras intervenciones, así que no solo hacíamos las pruebas, sino que nuestras trabajadoras de salud que hablaban español trabajaron muy, muy duro en que si una persona salía positiva, los ayudaban a aislarse, si fuera en un hotel que había, o también dando unos beneficios de asistencia de comida, de cash, de algún dinero, para que la gente realmente pudiera aislarse, y también les dábamos a todo el mundo los que necesitaban cartas para el trabajo, para faltar al trabajo, para volver al trabajo, para facilitar lo más posible que la persona pudiera aislarse y un poco frenar esa transmisión. Por suerte, el año pasado salieron las vacunas y eso realmente nos ayudó mucho. Como vieron anteriormente en el gráfico de la CDC, desde que ha habido vacunas, ha habido mucho menos disparidades en la comunidad latina, aunque en ciertos lugares la sigue habiendo. En general hemos visto una gran mejora.
Estas son algunas, cuando empezó, especialmente en la primera fase de la distribución de vacunas, hubo muchos problemas logísticos para que la gente más vulnerable pudiera recibir una vacuna. Muchos de los sistemas que se desarrollaron eran a través de internet, registrarse de maneras que gente que de repente tiene poco nivel de, educativo, que de repente no pueden escribir, no saben inglés, no tienen tecnología, tenían mucha dificultad en poder anotarse, y también muchos de estos centros eran muy grandes, eran lejos, la gente no tenía transporte, etc. Por suerte, nosotros lo que hicimos fue convertir esas clínicas que estábamos haciendo de testeo a vacunación. Entonces esta es la iglesia, lo mismo del Sagrado Corazón, y también trabajamos mucho con la comunidad para desarrollar campañas de información y de social marketing para que la gente agarrara confianza y vinieran a vacunarse con nosotros. Entonces, este trabajo que Casi nos ayudó y Diego también, son resultados de la primera fase de vacunación, donde en los primeros meses, donde todavía había una gran disparidad y dificultades para que los inmigrantes se pudieran vacunar en todo el país, pudimos vacunar a miles de personas en esta clínica, y vemos aquí que, como habíamos visto en el tema de testeo, la mayoría no hablaban inglés, y con bastantes factores de riesgo. Muchos habían tenido COVID, que lo sabían, muchos con diabetes, lo bueno es que la mayoría venían y completaban la serie de vacunación, y estos son los tipos de trabajo que hacían. Hasta ahora hemos vacunado a 13.400 personas en esta clínica, y para darles un poco de contexto, la de Baltimore tiene una población de latinos de 45.000, así que casi 30% de los latinos que viven en Baltimore han sido vacunados en este pequeño lugarcito. No sé si lo tengo acá, pero lo que me gusta, estamos súper orgullosos porque en Baltimore la comunidad latina tiene el nivel de vacunación más alto que blancos, más alto que cualquier otro grupo, excepto el grupo de asiáticos, que también es muy alto. Por último, les muestro dos tablas más. Estas también han sido trabajadas con Diego y con Cassie Parent, donde estamos en estas tablas estamos evaluando a pacientes con COVID que han estado en nuestro sistema de salud. Y una de mis observaciones como clínica, cuando estaba trabajando en los wards de COVID, era que muchos de los pacientes que yo veía hispanohablantes o latinos, era gente que venían con diabetes súper fuera de control, con un A1C de 14, de 13, de 12, y que nunca habían visto un médico. Entonces te decían, sí, no, ya hace un año que me siento pésimo, antes del COVID me sentía que orinaba todo el tiempo, esto y lo otro, pero no sabía cómo acceder al servicio de salud, así que no había visto a nadie, y terminaban en terapia intensiva. Entonces, aquí no quiero confundirlos con muchos datos, pero vemos cuántos pacientes que fueron diagnosticados con COVID en nuestro sistema tenían diabetes mal controlada, es decir, con un A1C más de 8 que se considera fuera de control, ¿no? Y vemos que en realidad es bastante alto en todos los grupos. 40% de los pacientes latinos, de los pacientes blancos con COVID y diabetes tenían un A1C de más de 8. Pero vemos que en la comunidad latina es más alto, 55, la mitad de los pacientes con diabetes la tenían muy mal controlada. Y cuando empezamos a hacer ajustes en base a diferentes características, vemos que aquellos que que hablan solo español son los que tienen mayor riesgo de tener la diabetes mal controlada, y también aquellos que no tienen médico. En este caso estamos viendo hospitalizaciones por COVID o muertes por COVID. Y lo que vemos aquí, este análisis lo hizo Daniela Ledesma, que es otra estudiante, también con Diego y conmigo, y ella lo que quería ver es qué características tenían aquellos pacientes latinos que fueron hospitalizados por COVID comparado a aquellos que no fueron hospitalizados, que tuvieron COVID más leve. Y no quiero
es una tabla un poquito complicada, pero si vemos en el ajuste, no ajustado, que ciertas características, como hablar solo español, necesitar un intérprete, no tener doctor primario, tener ciertos tipos de seguro o no tener seguro, aumentan el riesgo de ser hospitalizado. Pero cuando uno hace ciertos ajustes, el español en realidad no es el factor más importante, sino los factores más importantes es lo que es obvio, pero a veces hay que demostrar para que después poder cambiar las políticas, etcétera, aquellos pacientes que no tienen médico o que tienen ciertos tipos de seguros, los seguros de Medicaid son para gente pobre, o que no tienen seguros son los que tenían mayor riesgo de ser hospitalizados. Y entonces este tipo de información, la de la diabetes, la de esto del seguro, nos ayuda a después informar a nuestros sistemas de salud y decir, miren, tenemos que invertir en que la gente pueda acceder a un médico, servicios de salud, tener seguro, porque a largo plazo esto no solo, bueno, obviamente es lo mejor para el paciente, lo mejor para la población, pero también ahorra dinero, porque todo que la gente no venga al hospital hasta que están súper enfermos, tiene un costo muy alto, no solo a nivel humano, pero también a nivel hospitalario, etc. Bueno, con esto voy a dejar de hablar, espero que no haya hablado demasiado tiempo y demasiado rápido, pero tomo preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Kathleen Page. Muchas gracias por una presentación. Tuve el placer de trabajar contigo, Kathleen, en momentos de grandes crisis y fui testigo del trabajo heroico que los clínicos, los médicos tuvieron que hacer durante la pandemia. Fue una situación, fue un honor como ingeniero poder presenciar eso y de repente vivir un poco el lado humano de la práctica profesional que uno tiene. Que algunas veces en ingeniería nos desconectamos, que al final de todo hay un ser humano que necesita de la ayuda. Vamos a abrir preguntas para la audiencia. Mientras distribuimos el micrófono acá, yo voy a tomar la iniciativa y yo te quería hacer la siguiente pregunta, Kathleen. Muchas veces está la sensación que los grandes sistemas de salud del mundo que dictan cómo se realiza la práctica clínica, ¿cierto? Como Johns Hopkins, que tienen datos, información para todo y publican rápidamente papers, pero en el ímpetu de esta crisis fui testigo que cuando el hospital sale a atender a la comunidad, muchas veces estos sistemas electrónicos de la ficha del paciente no te acompañan. Y cuando tú armas centros de testeo donde son necesarios y centros de vacunación, tienes que estar pensando como clínica no solamente en cómo sirve a tus pacientes, pero también cómo capturas el dato. Y me gustaría que hablaras de eso un poco, porque siento que tú haces eso de manera magnífica y balanceas la captura del dato con no entorpecer la práctica clínica. Entonces, ¿por qué no nos dice un poquitito, ¿cierto? La infraestructura que está detrás de todos estos papers maravillosos que tú y tu grupo publican. Sí, gracias Diego por esa pregunta. Es una pregunta realmente sumamente importante. Como clínica y como muchos en la audiencia que probablemente son clínicos, una de las cosas importantes es que sí, uno necesita datos para informar, pero tampoco puedes entorpecer los servicios clínicos. Estamos todos sumamente ocupados y no podemos, cuando hay mucho trabajo para hacer, entorpecer todo porque tenemos que capturar datos clínicos. Entonces yo trabajo como, tengo un framework, un concepto de lo que se llama Implementation Science o ciencia de implementación, en la cual una de las cosas que me tomo bastante tiempito, o por lo menos pensando, es cuáles son los datos esenciales que necesitamos. Para cualquier programa va a haber un número de datos que sí son necesarios. Es decir, no podemos salir a la comunidad a hacer pruebas y no tener idea de cuántas pruebas hicimos, qué salió positivo, nada de eso, porque eso al fin y al cabo es información necesaria no solo para evaluar lo que estamos haciendo, pero también para el servicio de pacientes. Y entonces tengo mucha suerte de trabajar con un muchacho que se llama Ron Saxton, Diego lo conoce, que hace nuestro manejo de datos.
nosotros usamos como un software que se llama REDCap, que está utilizado en muchos lados y es seguro para formar, yo le digo lo que necesitamos, nosotros en grupo de los clínicos le decimos, necesitamos, Ron, que poder capturar, por ejemplo, en este caso, quién se hizo la prueba, y algunos parámetros básicos, si hablan español o no, si tienen médico o no, pero no tan complicado de que uno haga un cuestionario de 20 minutos. Tiene que ser algo que uno puede capturar rápidamente. Y también que facilite el trabajo, en este caso, de las trabajadoras de salud. Es decir, no solo queremos capturar datos, pero también queremos organizar la información para que facilite nuestro trabajo. Entonces, en el caso del testeo, por ejemplo, Ron nos diseñó una base muy sencilla donde el paciente, una vez que el paciente venía a hacerse la prueba, lo anotábamos y después tenía diferentes formas que si salía positivo, alertaba a las trabajadoras de salud, este paciente salió positivo, hay que llamarlo, y cuando ella abría, o el trabajador de salud abría esa forma, tenía ciertas preguntas claves que para nosotros no solo eran importantes en la captura de datos, pero también para servir al paciente. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cuánta gente vive en la casa? ¿Cuántos están enfermos? ¿Necesitan que se hagan la prueba? ¿Tiene comida? ¿Tiene doctor? ¿Tiene etcétera? Ese tipo de cosas que nosotros todos queremos saber, en vez de capturarlas medio al tuntún, la capturábamos en esta base de datos. Entonces, para mí, la manera de hacer este trabajo es que, sí, los datos son sumamente importantes, necesitamos sistemas que no solo capturen esos datos básicos, pero también que faciliten nuestro trabajo. Y si uno puede hacer esas dos cosas, va a ser mucho más fácil que si uno trata de capturar datos en un sistema separado que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo como clínicos. Otro ejemplo rápido es que cuando empezamos a hacer la vacunación, al principio teníamos miedo, o nos preocupaba que la gente no volviera a darse la segunda dosis. Entonces, Ron nos diseñó una cosa que poníamos a todos los pacientes que venían y a las 3 semanas, cuando les tocaba, esa base de datos mandaba un mensaje diciéndole a todos, tienen que venir, y a los trabajadores de salud, estos son los pacientes que no vinieron. Entonces ellas podían después llamar y asegurarse de que vinieran a la próxima sesión. Muchas gracias, Kathleen. Tenemos una pregunta de la audiencia del webinar. Kathleen tiene un poco de carga política, pero es entretenida también la pregunta. Mira, pregunta Rubén López. Considerando que la mayor parte de la epidemia COVID-19 sucedió bajo el mandato del presidente Donald Trump, ¿cuál fue la influencia de la ciencia de datos con las autoridades de Estados Unidos? Sí, bueno, no sé cuántos de ustedes hubo realmente un poco de... Sí, hubo problemas, en el sentido de que había gente muy capaz, había datos que nos estaban... Hubo problemas también, sinceramente, en nuestros sistemas de salud pública, pero de cualquier manera, a pesar de esos problemas, había mucha información que se sabía, que se podía diseminar, pero que el presidente o no quería escuchar, o no quería, por razones políticas, etcétera. Entonces, eso fue un problema enorme, porque esto se tradujo en varias maneras. A nivel de comunicación, por ejemplo, todo se politizó. Si uno usaba máscara era porque era de un lado político y del otro, cosas que realmente son recomendaciones de salud pública, no tienen nada que ver con la política. Y interesantemente hasta con la vacuna, porque uno puede en realidad decir que uno de los grandes logros de esa administración, a pesar de que no sé si hubo muchos, pero que pudieron desarrollar una vacuna, se invirtió en el desarrollo de la vacuna muchísimo dinero para que al año tuviéramos una vacuna. Pero los políticos a alto nivel decidieron que no querían, realmente no hicieron mucho para que la gente tuviera confianza en la vacuna, adoptar la vacuna. Entonces fue muy interesante ver cómo recomendaciones que realmente deberían ser neutras, no son políticas, se convirtieron en recomendaciones políticas, en parte porque
sí, no fue la ciencia la que dirigió este tipo de comunicación. Gracias, Kathleen, por el insight. Bueno, Kathleen, muchas gracias por la presentación. Vamos a seguir. Está de más decir gracias a ti y a tu equipo por toda la labor que han hecho durante la crisis y buena suerte en San Francisco. Muchas gracias. Chao, chao.